voy a solucionar paso a paso todos los ejercicios de la hoja 4 de álgebra de primero de la ESO. Vamos a ver, el ejercicio número 1 dice que dibujemos los siguientes objetos geométricos. El apartado A, un pentágono. Bueno, un pentágono es cualquier figura que tenga 5 lados, aunque no sean regulares. Incluso también valdría dibujar un pentágono que tuviese algún ángulo hacia adentro. Ese no me ha salido bien. Por ejemplo, este tiene 5 lados, también es un pentágono, ¿vale? Diagonal de un rombo. Bueno, recordad que los rombos no son cuadrados girados. En todo caso son cuadrados aplastados. A ver, que no me ha cogido. A ver. En los cuadrados normales, en los cuadrados, las dos diagonales, me queda un poco pequeño esto, a ver, las dos diagonales miden lo mismo. Sin embargo, en los rombos eso no es verdad. Hay una diagonal mayor y una diagonal menor, como todos sabéis. En este caso, esta sería la diagonal mayor y esta sería la diagonal menor, que son dos datos que se utilizan en la fórmula cuando quiero sacar el área. El apartado C dice el radio de un círculo. Bueno, pues dibujo un círculo lo mejor que pueda y el radio es el segmento que va del centro del círculo a cualquier punto de su periferia. Vale, el apartado D dice apotema de un hexágono. Bueno, en este caso debería dibujar un hexágono regular. No sé si me va a salir. Debería ser lo más regular posible porque las apotemas se definen en los cuerpos regulares. Si no, un hexágono tendría 6 apotemas. Desde el centro del hexágono, la apotema es el segmento o la distancia que en perpendicular va a la mitad del lado. ¿De acuerdo? Eso es una apotema. Esto también sería una apotema. Esto también sería una apotema. Esto también sería una apotema. Un hexágono va a tener 6 apotemas. Vale, el apartado E dice que dibujemos un trapecio. Bueno, pues para dibujar un trapecio sabéis que lo único importante es que los trapecios tienen dos lados paralelos que miden distinto y dos lados concurrentes, es decir, que si los alargáramos acabarían por cortarse. Eso es un trapecio. Y lo último, que dibujemos un triángulo rectángulo. Bueno, pues un triángulo rectángulo, como condición fundamental, es que tiene un ángulo. A ver, vamos a dibujar esto bien. Tiene un ángulo de 90 grados, que es donde se juntan estos dos lados. Este lado, voy a ponerle C y C, que se llaman catetos. Este ángulo mide 90 grados, ya sabéis la notación para marcar 90 grados. Y este lado que está así oblicuo se llama hipotenusa. Vale, el segundo ejercicio dice, haz un dibujo de cada y calcula. Bueno, aquí hay un montón de apartados, vamos a ir haciendo uno a uno. Y vamos a utilizar lo que hemos aprendido en álgebra. Me dicen que calcule el área del cuadrado de 5 metros de lado. Bueno, para dibujarlo, pues vamos a ver si puedo hacerlo bien. Hay que dibujar lo mejor que podamos un cuadrado. Vosotros en el cuaderno, utilizando la cuadrícula y una regla, os va a salir mucho mejor que a mí aquí. Eso es un cuadrado y me están diciendo que los lados miden 5 metros. Todos ellos, claro, si no, no sería un cuadrado. Entonces, pues nada, la fórmula del área, recordad que es un polinomio que depende de lo que mide el lado. Este es el álgebra del problema. Y la fórmula es lado al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿qué me han dicho? Que calcule el área de un cuadrado cuyo lado mide 5. Estoy calculando un valor numérico. Se copia la fórmula vacía y se rellena. ¿Dónde está el lado? 5. Pues 5 al cuadrado, 25. Y cuidado porque aquí me dicen metros y entonces aquí debo poner metros cuadrados. Las áreas se miden en metros cuadrados. Ya hablamos en clase que era un metro cuadrado. El B me dice el área de un rectángulo de 3 metros de altura y 4 metros de base. Pues vamos a tener que dibujar un rectángulo con la base un poquito más larga que la altura. A ver si me deja. Eso es. Y los datos que me dan es que tiene 3 metros de altura y 4 metros de base. Acordaos que la fórmula del área de un rectángulo, este sería el área de un cuadrado, depende de la altura y de
la base tiene dos variables y es, bueno, si es, en el orden que lo puse en la pizarra, base por altura. Entonces, yo quiero hallar el área del rectángulo cuya altura vale 3, cuya base vale 4. Esto va entre paréntesis. Y como la fórmula es la base por la altura, en la base voy a poner 4 metros, en la altura 3 metros, 4 por 3 es 12, y como es un área, metros cuadrados, porque todos los datos están en metros. Apartado C. El área de un triángulo rectángulo, bueno, vamos a empezar a dibujarlo. Es un triángulo rectángulo, luego ya sabemos que tiene que tener un ángulo de 90, que en este caso es este. Me dicen, el área de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 3, 4, 5. Bueno, este va a ser el lado corto, 3, este va a ser el lado intermedio, y el lado largo siempre es la hipotenusa. La hipotenusa siempre mide más que los catetos, luego no había duda de que este era 5. Y como hemos dibujado el triángulo de pie, me estoy dando cuenta de que este 3 está haciendo de base y este 4 está haciendo de altura. Por lo tanto, para sacar el área del triángulo me va a venir muy bien, tal y como lo he dibujado. ¿El área del triángulo de qué depende? Pues de una altura y de una base. Y la fórmula es base por altura partido por 2. Bueno, el área del triángulo depende de la altura, que sabemos que nos han dicho que mide 4. A ver, ahí. La base nos han dicho que mide 3. Entonces, ya puedo aplicar la fórmula. La fórmula me dice que multiplique el valor de la base por el valor de la altura y lo divida entre 2. La base mide 3, la altura mide 4. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. ¿En qué unidades estaba todo? En metros. Por lo tanto, estos son metros cuadrados. El apartado D me dice que calcule el área del rombo. Vamos a tratar de dibujar un rombo. A ver, aquí no me he cogido. Ahora. Que hay una utilidad en este programa que permite trazar rectas y la estoy usando como puedo. Bueno, sabéis que la diagonal va de vértice a vértice. Vamos a poner que esa es, por ejemplo, la diagonal mayor, y me están diciendo, me dice el apartado D, el área del rombo cuyas diagonales miden 8 metros, y esta va a ser la diagonal menor. Voy a sacar aquí el dato de pequeña, y me dice que son 6. Me dice que son 6 metros. Y yo sé que el área del rombo depende de la diagonal mayor y de la diagonal menor. Es un polinomio con 2 letras. La fórmula me dice que es diagonal mayor por diagonal menor y partido por 2. Entonces, vamos a sustituir. El área del rombo que me han dado no es cualquier rombo, tiene de diagonal mayor 8 y de diagonal menor 6. Y la fórmula es lo que vale la diagonal mayor, por lo que vale la diagonal menor y partido por 2. La diagonal mayor es 8, sé que es esta, la menor es 6, entonces podemos operar 6 por 8, 48, entre 2, 24 metros cuadrados, ¿vale? El apartado E. El área del hexágono regular, bueno, pues aquí habría que, voy a intentar dibujar lo mejor que pueda un hexágono regular. Claro, lo hice un hexágono regular para que podamos utilizar la fórmula que yo expliqué en clase, la fórmula del área, que sabéis que era perímetro por apotema partido por 2, porque si no, si el hexágono no es regular, esa fórmula no vale. Y hay que hacer un puzzle con el hexágono y hallar los trocitos y sumarlos. Vamos a ver, me dicen, el área del hexágono regular, cuyos lados miden 8 metros, y cuya apotema, que ya sabéis que es la distancia del centro a la mitad de un lado, mide 3 metros. Y yo sé que el área del hexágono depende del perímetro y de la apotema, y es perímetro por apotema partido por 2. Claro, aquí ¿qué ocurre? Que si yo quiero sacar el área del hexágono, me falta el perímetro. La apotema la sé, es 3. Entonces aquí yo podría empezar a sustituir, el perímetro no le sé, la apotema es 3 y eso está partido por 2. Entonces, aparte vamos a tener que calcular el perímetro. ¿El perímetro de qué depende? Pues depende de lo que mide cada lado y del número de lados, porque el perímetro en este caso, como es una figura regular, es
n veces lo que mida un lado. Entonces, aquí, ¿cuánto mide el lado de este hexágono? 8. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. Recordad que hay que mantener el orden. Se mantiene generalmente el orden alfabético. L y N. Entonces, esto es el número de lados por lo que mide un lado. Pues hay 6 lados, 8 metros cada lado, 6 por 8, 48 metros. Metros, no metros cuadrados, porque el perímetro es una longitud. Es lo que mide una valla, digamos, que yo podría levantar aquí para cercar este hexágono, ¿no? Vale, pues con eso me vuelvo a mi problema. Ya sé que el perímetro es 48. Para hacer esta cuenta, recordad que, bueno, yo aquí solo tengo multiplicaciones y divisiones. Ya sabéis que cuando uno hace las cuentas, primero opera los paréntesis, luego potencias y raíces, después multiplicar y dividir, y lo último sumar y restar. Y que si estoy en un mismo nivel, puedo hacer las cuentas en el orden que yo quiera, que siempre va a salir bien. Y aquí tengo multiplicaciones y divisiones. Podría multiplicar 48 por 3 y lo que sale dividirlo entre 2. O si me interesara, que es lo que yo voy a hacer, dividir 48 entre 2, queda 24, y multiplicarlo por el 3, que todavía no lo he usado. 3 por 4, 12, me llevo 1, 3 por 2 son 6 y 1 son 7. Y esto es un área, está aquí el área. Y todo está en metros, por lo tanto esto me ha salido en metros cuadrados. Vamos a ver, el apartado F. El apartado F me pide el área del círculo, pues vamos a dibujar lo mejor que podamos un círculo, cuyo radio mide 3 metros. El área del círculo solo depende del radio, y acordaos que la fórmula es pi por r al cuadrado, ¿vale? Y pi es 3,14 por... vamos a sustituir, esperad. ¿Qué dato me han dado? El área del círculo. El radio me han dicho que es 3, y por lo tanto esto va a ser pi, que sé lo que vale, por el radio al cuadrado. Fijaos que todavía no he cambiado pi por su valor y no le he metido en un paréntesis, porque yo sé que pi ya vale 3,14, ¿no? El radio igual a 3 es el dato que me están dando. Y entonces, ahora sí, pi es 3,14. 3 al cuadrado da 9. Recordad que no puedo multiplicar, primero hay que elevar. Entonces hay que hacer esta multiplicación. 9 por 4, 36, que me llevo 3. 9 por 1 es 9 y 3, que me llevo 12. Me llevo 1. 9 por 3, 27. Y 1, 28. 2 decimales, 2 decimales. Todo está en metros. Esto es un área, son metros cuadrados, ¿vale? El apartado G también es para un círculo, pero ahora me dicen la longitud de la circunferencia. Bueno, ya sabéis que técnicamente se le llama círculo al área y circunferencia al perímetro, o sea, a la línea que yo he dibujado aquí, ¿vale? Y me dan como dato que el radio mide 4 metros. Entonces necesito la longitud de la circunferencia, que depende del radio, y su fórmula es 2 por pi y por r. No la confundáis, por favor, con la del área. El área está elevada al cuadrado porque cuando yo calcule un área me tienen que salir metros al cuadrado. Es una forma de recordarlo. El cuadrado tiene que ir con el cuadrado. Y la otra fórmula, que tiene el 2 abajo, 2πr, es para longitudes, ¿vale? Entonces, la longitud del círculo depende del radio, y me están diciendo que el radio mide 4 metros. Esto es 2 por pi y por lo que mida el radio, que me acaban de decir que es 4 metros. Vale, o sea que tengo que hacer 2 por 3,14 y por 4. Recordad que las multiplicaciones encadenadas se van haciendo de izquierda a derecha. 2 por 3,14 es 6,28. Y esto hay que multiplicarlo por 4. 4 por 8, 32. Me llevo 3. 4 por 2 son 8. Y 3, que me llevo 11. 1 que me llevo, 6 por 4 es 24. Y 1 es 25. 2 decimales, 2 decimales. Y ahora, antes de poner la unidad, me pregunto, ¿qué estoy calculando? Una longitud. Todo está en metros, por lo tanto esto ha salido en metros, no metros al cuadrado, es una longitud. Y el último apartado, el área de un trapecio. Vamos a dibujar un trapecio. Ya sabéis que el trapecio tiene que tener dos lados paralelos, que se llaman bases.
Una es la base mayor, otra es la base menor, y el tercer dato que me interesa es la altura del trapecio, ¿no? Me está diciendo un trapecio cuya base miden 10 metros y 6 metros, por lo tanto esta base es la base grande, 10 metros, esta es la base pequeña, 6 metros, y luego la altura mide 3 metros. Todo está en metros, por lo tanto el dato final que me saldrá del área será en metros al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de un trapecio? Bueno, esa fórmula depende de la... vamos a ponerlo en orden alfabético. Depende de la altura, de la base mayor y de la base menor. Es una fórmula que tiene 3 variables. Dijimos que la fórmula es sumar las bases, dividir entre 2 y lo que sale se multiplica por la altura. Entonces, en mi trapecio, ¿cuánto mide la altura? 3 metros. ¿Cuánto mide la base mayor? 10 metros. ¿Cuánto mide la base menor? 6 metros. Vamos a tener que sumar aquí la base mayor más la base menor, dividir entre 2 y multiplicar por la altura. Estamos calculando un valor numérico de un polinomio. Aunque estos polinomios todos son monomios, pero no por eso dejan de ser polinomios. La altura mide 3, la base mayor es 10 y la base mayor es 6. Aquí tenemos que 10 y 6 son 16, hay que dividirlo entre 2 y lo que sale multiplicarlo por 3. Por 10 entre 2 es 8, por 3, 24. He hallado un área que estaba todo en metros, pues tiene que ser metros cuadrados. Vale, es muy importante por favor que sepáis todas las fórmulas de áreas. Esta fórmula del área del círculo es muy importante, la de la longitud del círculo también, y hay que saber dibujar lo que se me pide. Radios, diagonales, apotemas, todos esos elementos hay que saber dibujarlos. Bueno, pues espero que haya quedado claro y si no, por favor me escribís las dudas a mi correo electrónico.